Van Jacobson agregó 7 funciones a la versión 4 BSD de TCP. Con ello, el desempeño mejoró notablemente. La primera de esas funciones que estudiaremos es el cálculo del temporizador de retransmisión, o timeout en inglés. Para ello, reiteremos el concepto del tiempo de ida y vuelta. Aquí tenemos los ejes de tiempo de la estación A y B que están en una conexión TCP de extremo a extremo. La estación A envía el paquete 1, la estación B responde con el correspondiente acuse de recibo y entonces se tiene la medida del primer RTT, del primer tiempo de ida y vuelta. Luego se envía el paquete 2, la estación B responde con su acuse de recibo y se tiene la segunda medida del RTT. Entonces, eso sucede para todos los paquetes, en definición. El tiempo de ida y vuelta, o RTT por sus siglas en inglés Round Trip Time, es el tiempo transcurrido en el emisor desde el envío de un paquete hasta la recepción de su acuse de recibo. Entonces, recordar que un emisor TCP espera a su temporizador, al timeout, para la llegada del acuse de recibo de un paquete. Si el paquete no llega en ese tiempo, entonces el paquete se retransmite. Veamos entonces qué es lo que propuso Jacobson. Primero, el siguiente razonamiento. ¿Qué valor asignar al temporizador de TCP en el emisor? ¿Mayor que el RTT? Bueno, en la figura anterior hemos visto que el RTT varía, entonces no tenemos una medida única del RTT. Si el temporizador del timeout es muy pequeño, entonces puede ser que ocurran retransmisiones prematuras porque el temporizador va a expirar antes de que llegue el acuse de recibo, aun cuando no haya pérdidas. Si el temporizador lo ponemos demasiado grande, entonces puede suceder que haya una reacción lenta cuando hay pérdida de segmentos. Ese fue el razonamiento de Jacobson en su artículo Congestion Avoidance and Control. Entonces, lo que decidió Jacobson junto con Karels fue estimar, o sea, predecir el tiempo de ida y vuelta. Para ello propuso un conjunto de 3 predictores, 3 estimadores, y comenzó midiendo el RTT. Al RTT le llamó RTT de muestra o Sample RTT, que es la misma definición que acabamos de ver, es el RTT medido para cada paquete. Se ignoran las retransmisiones. Entonces vamos a ver evidentemente que el RTT es variable y Jacobson decidió suavizar su estimación. Promedia varias medidas recientes y no solamente toma en cuenta el RTT actual. Veamos cómo lo hizo. La primera ecuación de estimación propuesta por Jacobson es este estimador exponencial ponderado de promedio móvil, o EWMA por sus siglas en inglés, el cual toma en cuenta la muestra actual del RTT, alterada por un parámetro alfa, por un coeficiente, y además toma en cuenta la estimación anterior alterada por 1 menos alfa. Esto hace que la influencia de la muestra pasada decrezca exponencialmente, o sea, rápidamente. El valor típico para alfa, como fue propuesto por Jacobson en su artículo, es 0.125, o sea, un octavo. Para ello, los autores del libro de Quiroz y Ross ilustran un periodo del proceso de RTT. La gráfica azul es el RTT entre la estación Gaia en Massachusetts y la estación Fantasia en Eurecom, en Francia, en la costa azul francesa. Entonces trazan muchas muestras del RTT y vemos que el RTT tiene mucha variación, tiene picos, y eso en las matemáticas no nos gusta porque representan discontinuidades en la función. Así lo expresa Jacobs en su artículo. Entonces, él propone este estimador, esta ecuación que está enmarcada en azul, es la estimación del RTT. Trata de predecir el RTT, pero no el valor particular. Lo que quiere Jacobson es estimar los cambios de pendiente de la función del RTT. Entonces la gráfica rosa va siguiendo los cambios de pendiente de la función azul. Por ejemplo, en este punto, si la función sube, vemos brevemente aquí que la función rosa también sube. Más adelante vemos que si baja, entonces la función rosa también baja. Ese es el objetivo de la función de estimación del RTT, o sea, esta que tenemos aquí. Como mencioné, Jacobson propuso un conjunto de 3 estimadores, para el timeout. Esta es la primera ecuación, que se va a utilizar como parámetro para las siguientes 2. El timeout interval va a ser el timeout para cada paquete. Y Jacobson lo pensó así. Dice, ya tengo la estimación de los cambios de pendiente del RTT. Voy a agregarle un margen de seguridad. ¿Cómo se calcula ese margen de seguridad? Voy a mostrarlo en un momento. Si varía mucho la estimación, entonces queremos un margen mayor.
Si varía menos, entonces queremos un margen menor. Bien, el timeout o timeout interval, como se le llaman estas ecuaciones, es la estimación del RTT, la ecuación que acabamos de ver en la diapositiva anterior, más el valor máximo de uno de dos parámetros, o bien G, o bien 4 por la desviación del RTT. El timeout interval, entonces, insisto, es el temporizador, el timeout. El RTT estimado es el que vimos en la diapositiva anterior. Y este es el margen de seguridad que está especificado en el RFC 6298. Bueno, entonces la desviación del RTT va a ser también una estimación de la desviación entre la muestra actual del RTT y la estimación. La ecuación para la estimación de la desviación del RTT se muestra aquí. Es totalmente parecida a la de la primera ecuación, 1 menos beta por la desviación anterior, más beta por el valor absoluto de la diferencia de la muestra actual del RTT menos la estimación. Típicamente beta es igual a 0.25. Si tomamos nota de estas tres ecuaciones, se van a ver así. Aquí tenemos a la estimación del RTT, la primera que mostré en las diapositivas, luego la desviación, que la necesitamos para la última ecuación, y el timeout interval, o sea, el timeout, que es la estimación más el máximo de uno de dos parámetros. Vamos a ver quién es G. Ahorita lo voy a escribir. Entonces, el timeout interval se le llama en el código para cualquier implementación de TCP RTO, que significa Retransmission Timeout, timeout de retransmisión. Entonces, ¿cómo proceder para la estimación del timeout? Vamos a ver. Para ello vale la pena abordar un ejemplo. Sea alfa igual a 0.125. Suponga que para una conexión TCP dada han regresado 3 acusos de recibo con RTTs como sigue. RTT para el primer acuse de recibo 80 milisegundos, RTT para el segundo acuse de recibo 100 milisegundos y RTT para el tercer acuse de recibo 70 milisegundos. Determine el valor de la estimación del RTT después de cada acuse de recibo. O sea, nos piden indicar cuáles son las estimaciones del RTT. Las tres primeras estimaciones. Sabemos que la estimación del RTT propuesta por Jacobson está dada por esta ecuación. Conocemos alfa, que es lo que nos dan. Entonces tenemos tres valores de las muestras del RTT, 80, 100 y 70 milisegundos. ¿Cuál es su estimación? Pongan pausa en este momento el video para razonar sobre lo que acabo de preguntar. ¿Cómo se inicializa el estimador? Es decir, ¿cuál es el primer valor que vamos a asignar a la estimación del RTT? Bueno, el RFC que acabo de indicar dice que el primer valor de la estimación del RTT se tiene que asignar igual a la primera muestra del RTT. Es todo lo que conocemos. De esta manera, si vemos el RFC 6298, tendremos más detalle al respecto. En consecuencia, si la primera estimación del RTT se pone igual al primer valor del RTT, tenemos que es igual a 80, y luego insertamos este valor en esta ecuación para obtener los otros dos valores, 82.5 y 80.9375. Les solicito entonces que lo hagan ustedes en papel para verificar estos valores. Bien, ahí tenemos entonces los tres primeros valores de la estimación del RTT. Hay un valor de la estimación para cada valor de la muestra del RTT. Pero tenemos dos ecuaciones más para encontrar el valor del timeout de TCP. Vamos a ver cómo se calcula. En el RFC 6298 se dice en la sección 2.2 que cuando se toma la primera muestra del RTT, entonces la estación emisora debe establecer o debe inicializar lo siguiente. La estimación del RTT la tiene que poner igual al valor del sample RTT. La desviación del RTT la tiene que inicializar a la mitad del valor de la muestra. Y el timeout lo tiene que poner tal como fue definido. Esta es la parte de inicialización. Cualquier estimador comienza por una inicialización, que es lo que acabo de describir. Entonces la siguiente sección dice, la 2.3, que cuando se toman las siguientes medidas, entonces se tiene que tomar la desviación del RTT de esta manera, con la ecuación que presenté en las diapositivas anteriores, y la estimación del RTT igual con la ecuación que acabo de mostrar en las diapositivas anteriores. Pero aquí hay un valor importante. Dice que el valor de la estimación usado en la actualización de la desviación es su valor antes de actualizar la estimación, usando la segunda ecuación. Entonces, la actualización de la desviación y de la estimación debe calcularse en este orden que se muestra. Eso dice el RFC 6298, entonces al proceder en los cálculos debemos tomar esto en cuenta.
Esto fue estudiado científicamente y está reportado entonces en esta referencia si ustedes consultan el RFC 6298. Después de que se calcula, entonces el timeout se calcula con la misma ecuación que presenta en las diapositivas. Una sección más, la sección 2.4 del RFC 6298, dice que cada vez que se calcula el timeout, si se obtiene que es menor que un segundo, entonces la estación debe poner el timeout redondeado a un segundo. Esto quiere decir que a cada paquete se le da el tiempo suficiente para que su acuse de recibo llegue. El razonamiento científico se encuentra en esta referencia si ustedes consultan el RFC 6298. Teniendo esto en cuenta, entonces extendamos el ejemplo anterior. Dice, ahora calcula la desviación del RTT y el timeout interval, o sea, el timeout, para los valores que acaba de obtener. Considere que beta es igual a 0.25, o sea, un cuarto, y g es igual a 60 milisegundos. Aquí tenemos las ecuaciones, ya las puse en el orden que indica el RFC 6298, y entonces veamos. De acuerdo al ejemplo que pusimos anteriormente, los valores de la desviación del RTT y del timeout van a quedar como sigue. Bien, obtenemos 40 para la primera desviación del RTT, 240 para el primer timeout, en milisegundos por supuesto, 35 milisegundos para el segundo valor de la desviación del RTT, 222.5 milisegundos para el temporizador en su segunda instancia y 29.375 milisegundos de la desviación para 198.4375 milisegundos del temporizador. Bien, este es un ejercicio que ilustra cómo calcular entonces el temporizador de retransmisión de TCP. Así se realiza basándose en el RFC 6298. Gracias por su atención.